Aleluya, gloria a Dios. Estamos hablando de debilidad. El Señor nos enseñaba en una pequeña introducción que hicimos el domingo pasado de cómo la debilidad, en nuestra debilidad, Dios derrama su poder, Cristo derrama su poder. Y estuvimos estudiando el capítulo 12 de 2 de Corintios. El apóstol Pablo en primera persona, él comienza a dar su propio testimonio. El apóstol Pablo era un tipo espectacular, pero él tampoco era perfecto, él también era pecador, él también fue aprendiendo cosas y el Señor se le revelaba. Y él en su humildad, él le cuenta a los corintios cuál fue su experiencia. Le dice, no, yo quería ser el megapastor, yo quería ser la mega iglesia, yo quería tener la iglesia o las iglesias o la denominación más grande en toda Asia Menor, levantar tantas iglesias y yo quería ser, y le decía al Señor, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Dice que hasta por 3 veces le pidió que le quitara el aguijón y el Señor le dijo, no, no te lo quito. A lo cual el Señor me habló y me dijo, no dejes nunca de orar, porque los aguijones sean quitados, pero no esperes que siempre sean quitados. ¿Me escuchas? Si tienes que orar por ti mismo, por alguien que está enfermo, no dejes de orar por alguien que está enfermo. Y créele al Señor que lo puede sanar, porque si Dios quiere, lo puede sanar. ¿Qué le dijo el leproso a Jesús? Si quieres, puedes sanarme. Y el Señor le sanó. Pero a veces Dios no va a querer. A veces no se nos va a revelar la razón por la cual no va a querer. Pero la razón siempre va a ser mejor que ser sanados. ¿Me explico? A veces Dios no quiere que seamos sanados, no quiere que seamos librados de determinados aguijones, para que podamos continuar en el camino de la salvación. Y el otro día os daba una pequeña introducción y os hablaba de lo que significaba la palabra debilidad, incluso de su etimología, de su significado en el latín, ¿no? Pero yo quiero que nos peguemos un poquito más al terreno hoy. Vamos a ver si verdaderamente en la Biblia y muy concretamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo y Dios nos presenta qué tipo de iglesia Él quiere, está hablando de una iglesia fuerte por sus propios métodos, o si está hablando de una iglesia débil que se fortalece en Cristo. Amén. Para que nosotros podamos decidir qué tipo de iglesia queremos ser. De repente mañana alguien me llega y me dice, no, pastor, nosotros tenemos que ser una mega iglesia, tenemos que tener una nave más grande, tenemos que hacer algo para tener aquí 3.000 personas y tenemos que traer aquí a Marco Guiz y al otro y al otro y al otro y tenemos que tener todos los medios y tenemos que tener todo, porque es el modelo de iglesia que a Dios le agrada. Bueno, nos tomaremos un café y lo discutiremos. Voy a tratar de convencerte hoy con la palabra en la mano de que precisamente esa no es la iglesia que Dios anhela. Incluso de que mucha parte de la iglesia de este tiempo Dios la aborrece. Pero esto no es algo que yo me invente. Léete el Apocalipsis, cuando el Señor habla a las 7 iglesias y cuando aquella iglesia le dice, tú tienes muchas posesiones, tú eres muy rica, pero te reprocho una cosa, que es que has perdido el primer amor. Tenía muchas riquezas, pero que no tenía el amor de Dios. Sustentó todo sobre sus riquezas y marginó el amor de Dios, el primer amor. Y me gusta mucho este pasaje que viene aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 6. Mateo capítulo 26, versículo 6. Mateo capítulo 26, versículo 6 dice la palabra del Señor, Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Qué tremendo, qué tremenda la palabra de Dios. Yo le pido al Señor que me dé la capacidad de transmitiros todo lo que Él me ha hablado a mí. Aleluya. Fíjate que este es un hecho
que ocurre en una localidad, en un pueblo que se llama Betania. Betania tiene varios significados. Algunos etimólogos dicen que significa la casa de los pobres, otros dicen que se llama la casa del bote, como si fuera el lugar donde el pescador guarda la barca el tiempo que no está pescando. Pero la gran mayoría de los etimólogos dicen que Betania significa la casa de Ananías. La casa de Ananías, claro, para entender lo que significa la casa de Ananías, tenemos que investigar cuál es la etimología, el significado de Ananías. Ananías significa gracia del Señor. Así que estamos hablando que Jesucristo se desarrolla, este hecho se desarrolla en una casa que se llama la casa de la gracia del Señor. ¡Qué tremendo! Qué bueno es poder contextualizar y poder situar dónde ha ocurrido esta cosa de la mujer que derrama el perfume sobre la cabeza de Jesucristo. Es verdad que en la Biblia se habla de otra Betania. Los tres apóstoles, Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan de este pasaje, sitúan este hecho de la mujer que derrama el perfume, lo sitúan en la Betania que está en Jerusalén, muy cerquita de Jerusalén, al este del Monte de los Olivos, justo pegadita a la vereda que lleva a Jericó, o sea, entre Jericó y Jerusalén. Hay otra Betania, que es la Betania que está al otro lado del Jordán. Y esa Betania es donde está la casa de Lázaro. ¿Os acordáis de Lázaro? ¿Qué le pasó a Lázaro? Murió. ¿Y después qué le pasó? Que a los 4 días el Señor lo levantó de entre los muertos. Amén. Si tú te lees el capítulo 12 del Evangelio de Juan, cuando cuentan el episodio del perfume, lo sitúa el apóstol Juan en la casa de Lázaro en Betania, que está al otro lado del río Jordán. Y dice que es su hermana María la que derrama 1 libra de ese perfume en la cabeza de Jesucristo. Cuando tú te lees esta misma historia en Mateo, Marcos y Lucas, dice que eso ocurre en Betania, pero no en la Betania de Lázaro, sino en la Betania de Jerusalén, que es la casa conocida como la casa de la gracia del Señor, pero que era la casa cuyo propietario era Simón el leproso. Y Betania también hemos dicho que significa la casa de los pobres. Fíjate que en la casa de los pobres, en la casa del leproso y en la casa de la gracia del Señor es donde se produce este acontecimiento que pasa a la historia. De repente podíamos pensar que Jesucristo iba a buscar escenarios o platós o plataformas más públicas para que se produjeran aquellos milagros o aquellas situaciones para que fueran más conocidas por la gente. Pero precisamente el Señor se glorifica mucho más. ¿En dónde? La casa del pobre, en la casa del leproso, del enfermo, pero sobre todo en la casa donde está su gracia, donde está la gracia del Señor. Si queréis que os diga mi opinión, y esta es una opinión muy personal, yo creo que este acontecimiento del perfume ocurrió 2 veces. Una, al otro lado del Jordán, en la casa de Lázaro en Betania, en la casa del rico, porque Lázaro era rico. Lázaro era rico. Y otra unos cuantos días después ocurrió en Betania, en la casa del pobre. Pero fíjate la situación, que a mí me hizo esto, de parte del Señor me hizo ver algunas cosas, ¿no? La casa de Lázaro en Betania está al otro lado del Jordán, en las zonas pegadas a la ribera del río. Por eso Lázaro era rico, porque él tenía propiedades, él tenía ganados, él tenía tierras, y esas tierras eran muy fecundas porque estaban regadas por el agua del río Jordán. Y Jesucristo estuvo allí, él de cuando en cuando él iba a descansar a casa de Lázaro. Y tú podrás ver muchos episodios en los evangelios donde Cristo va de cuando en cuando a tomarse un tiempo de descanso en la casa de Lázaro. Pero fíjate que Lázaro está en Betania, Cristo está en la casa del rico, viene María, la hermana de Lázaro, y le derrama 1 libra de perfume sobre su cabeza y lo unge. Eso es lo que cuenta el capítulo 12 de Juan. Pero Cristo sale de ese lugar, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cruzar el río, para llegar a la otra Betania, la Betania de la casa del pobre, donde María
Esto lo digo yo, no lo dice la palabra. Yo creo que esa María fue la Magdalena, pero esto es una conjetura mía y algún día os explicaré las razones de por qué. Donde María la Magdalena, porque hablan de una mujer pecadora, ahora lo veremos, le unge a Jesucristo nuevamente con aceite. Fíjate qué tremendo es esto, ¿no? Porque si nos vamos al Evangelio de Juan un momentito, mira, vamos al Evangelio de Juan un momento. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. Dice Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuántos días antes de la Pascua dice que ocurrió esto? 6 días antes. Quiero que vengas conmigo a Josué 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Aleluya. Josué capítulo 6. Se titula este pasaje La toma de Jericó. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Quédate con eso. Y sigue diciendo, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina, y te sabes el resto de la historia, que es que conquistan Jericó. Préstame atención a esto. Voy a tratar de explicártelo como el Señor me lo ha mostrado. Jesucristo está 6 días antes de la Pascua en Betania, en casa de Lázaro. 6 días antes de la Pascua. Y Jesucristo, después de ser ungido en Betania por la hermana de Lázaro, tiene que emprender un camino, que es ir desde Betania hasta Jerusalén. Jerusalén era la capital de la tierra prometida. Él tiene que cruzar el río y llegar a Jerusalén. ¿Cuántos días antes de eso ocurre? 6 días. La Pascua es cuando el Señor es apresado, ¿sí o no? El Señor es apresado en la Pascua, es llevado ante Poncio Pilato, es llevado ante el Sanedrín, es llevado a toda la historia que ya nos conocemos todos, pero al día siguiente, ¿qué ocurre? Que lo crucifican. Y al día siguiente, ¿qué ocurre? Que muere en la cruz. Y la muerte en la cruz de Cristo ocurrió al 7º día, al día siguiente de la Pascua, que era el día 6º. ¿Sí o no? ¿Te estás enterando? A lo mejor me estoy explicando mal. Si no lo entiendes es porque yo me estoy explicando mal. ¿No entiendes, pastor? Dígalo otra vez, que no lo he entendido. Amén, porque vosotros sois inteligentes para entender esto, soy yo el que no me expreso bien. Amén. El 7º día es el día de la conquista en la cruz de la vida eterna. Cuando conquistaron Jericó, ¿qué les dijo Dios? Durante 6 días vais a caminar, vais a rodear Jericó, pero al 7º día vais a tener la victoria. Fíjate cómo se desarrollan los últimos días de Cristo. Él está en Betania 6 días antes, emprende el camino hacia Jerusalén, cruza el río, se va a la Betania de los pobres, tiene ahí el evento de la unción por segunda vez, donde es ungido por el perfume de nardo por María Magdalena. Esto no lo pone la Biblia, lo digo yo. No me tienes por qué creer, tú solo créeme lo que venga la palabra, lo que diga yo no me puedo equivocar. Amén. Llega la Pascua, Él es apresado, es llevado, y al 7º día Él es crucificado.
Y ahí es donde viene la victoria sobre la muerte eterna. Aleluya. Él tuvo que hacer el mismo camino que el Señor nos está proponiendo hacer a nosotros. Nosotros nos está hablando de cruzar un río. Tenemos que cruzar un río. Tenemos que caminar hacia la promesa que Dios nos ha dado. Y sabemos que el camino que vamos a emprender probablemente sea un camino de aflicción en muchos momentos, un camino de dificultades en muchos momentos, un camino de problemas en muchos momentos, pero que nos ha prometido el Señor. Nos ha prometido la victoria. Ahora aquí está la cosa. ¿Jesucristo pudo haberse quedado en Betania con Lázaro y haber pasado de todo? Sí. Pero Él decidió emprender el camino. Él sabía lo que le esperaba, Él sabía lo que Él iba a vivir, Él sabía lo que iba a pasar, Él sabía que iba a morir de una manera horrenda, pero Él sabía que si no hacía eso, no tenía la victoria. Ahora está en nosotros como iglesia. Nosotros queremos la victoria en las promesas que Dios tiene para nosotros. Tendremos que asumir eso. Tendremos que caminar los 6 días. Tendremos que cruzar el río. Tendremos que llegar a la cruz. Tendremos que morir en la cruz. Y tendremos que vivir para vida eterna. Aleluya. Hay más cosas que la palabra me revela, ¿no? Por ejemplo, esta mujer habla la palabra de cómo ella portaba un frasco de alabastro. Yo me he preocupado de investigar esto de un frasco de alabastro, ¿esto qué es? Y cuando he estado estudiando he visto que un frasco de alabastro era un recipiente en forma de pera que servía para guardar perfumes. Un recipiente en forma de pera, seguro que lo habéis visto alguna vez, que tiene la boquita estrecha pero luego hace así. Fíjate qué tremendo, ¿no? Porque he estado estudiando dónde surgieron estos frascos de alabastro y dice que en Egipto se fabricaban los frascos de alabastro de manera industrial. Y el Señor me hablaba, ¿no? Y me decía, y yo le preguntaba, ¿cómo puede un frasco de alabastro que ha sido fabricado en Egipto, que en la revelación bíblica sabemos que es el viejo mundo, el mundo del pecado, el mundo de Babilonia, cómo puede un frasco de esa condición tener dentro de sí un perfume tan valioso? Y fíjate que el Señor me hablaba bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, el frasco de alabastro estaba hecho de un material de yeso. Todos sabéis lo que es el yeso, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que es el yeso? Tú sabes que el yeso es un material que es frágil. De hecho, yo me he preocupado porque yo he estado haciendo memoria y me acuerdo que cuando yo daba física en el instituto me explicaban esto, ¿no? Y me he acordado de una cosa que nos explicaban en el instituto, que era la escala de Mohs. La escala de Mohs es una escala donde un científico que se llamaba Mohs estableció y que habla de cuáles son los materiales más duros y cuáles son los materiales más blandos. Entonces él estableció 10 categorías de materiales, o 10 nombres de los 10 materiales, desde el más blando hasta el más duro. Imagínate cuál es el más blando. El yeso es el segundo más blando. Solo hay una cosa que es más blanda que el yeso, que es el talco. Las mamás conocen el talco, los polvos de talco para los culitos escocidos de los bebés. Amén. Pues después del talco, que es el material de piedra más blando, lo siguiente más blando es el yeso. Y lo más duro, ¿quién sabe lo que es? Luchi lo sabe seguro. El diamante, amén. Mira, dice en la escala de Mohs, dice que es así de dureza. Dice el talco, yeso, calcita, fluorita, apatita, ortoclasa, cuarzo, topacio. ¿Ha visto topacio? El culebrón. Corindón y diamante. ¿Sabes qué? Un diamante solo puede ser arañado por otro diamante. Solo puede ser rayado por otro diamante. Pero me llamó la atención el hecho de ver que los frascos de alabastro estaban fabricados en Egipto con yeso. El yeso es algo que es muy frágil. El mundo te vende el yeso como algo fuerte. El mundo te vende el pecado como algo donde tú te fortaleces. El mundo te vende una suerte de libertad donde te dice, tú puedes hacer lo que quieras y eso te hará fuerte, pero eso es lo que te hace frágil. Eso lo que te hace es absolutamente más frágil. Fíjate que esta mujer llevó un frasco de alabastro de yeso lleno de perfume de nardo.
Era el perfume más apreciado y más caro de ese tiempo. Probablemente en este tiempo también sea muy caro, y yo te voy a explicar por qué. Porque es un perfume que ha sido extraído de una planta del Himalaya. ¿Tú sabes lo que es el Himalaya? He tenido que estudiar bastante para este mensaje, ¿eh? Tengo que estudiar física, geografía, botánica, de todo. Aprovechalo. El Himalaya, te lo leo literalmente, es la cordillera más alta de la Tierra, con 10 de los 14 cimas de más de 8.000 metros, y donde se incluye el Everest, que es la montaña más alta, que mide 8.848 metros. Así que para hacer un frasco de perfume como el que esa mujer derramó en la cabeza de Cristo, necesitaba 70 plantas para hacer solo un frasco. Un frasco del nardo, que es de una planta que es de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros de altura. O sea que para conseguir esa planta tienes que estar como mínimo 3.300 metros de altura o más alto para poder conseguir esa planta, bajar y convertirla en perfume. Y para hacer un frasco así necesitas 70 plantas. Por eso era tan caro, porque conseguir la materia prima era muy caro. Y fíjate que aquí yo estaba leyendo todo esto y yo decía, Señor, ¿y por qué me hablas todo esto? Si yo venía a predicar el Evangelio, yo no voy a hablar ni del Himalaya, ni de la valeriana, ni de los metros, ni del alabastro, ni de nada de eso. Yo venía a predicar el Evangelio. Y me dice, no, mira, te estoy hablando de montaña, te estoy hablando de monte, te estoy hablando de altura. Te estoy hablando de que si tú quieres tener un buen perfume, tú tienes que ascender al monte. ¿Sabes? La mayoría de los cristianos somos cristianos de llanura. No queremos subir ni 2 escalones. Cuando yo me compré mi piso, un tercero sin ascensor, en el año 2000, yo no sabía que el Señor me lo había puesto por castigo. De verdad. Pues tengo que subir y bajar varias veces al día. Amén. ¿Dónde le gusta a la gente vivir? En el llano. ¿Dónde le gusta? ¿Tú qué quieres? No, yo quiero vivir ¿dónde? En una casita baja. Que tú vas a la cocina, vas al baño, vas a todo, no hay ni un escalón. Tú has visto aquí, para entrar a la iglesia no hay ningún escalón. Tú entras desde la calle, directamente aquí. Si vienes en silla de ruedas, entras directamente aquí y te pones ahí al ladito con tu silla de ruedas si la tienes. No hay ningún escalón que sortear. Entonces queremos vivir en el llano, queremos vivir en la comodidad. Pero el Señor dice, no, perdona. Tú quieres un buen perfume, sube a buscarlo. Además, fíjate lo curioso, ¿no? De 70 plantas. Siempre todo está relacionado con el 7, con la plenitud, con la perfección, con la llenura de Dios. 70 plantas para hacer un botecito de aproximadamente un poco menos de medio litro, lo que es una libra. Un cuarto, un poquito más de un cuarto. Fíjate que el Señor me hablaba esto, ¿no? Y me decía, tienes que subir al monte si quieres ser llenado. Estos son algunos apuntes que te estoy dando antes de entrar en la materia, ¿no? Para que conservemos todos estos pensamientos luego cuando venga lo bueno. Y fíjate que cuando vemos los 4 evangelios y vemos esta historia en los 4 evangelios, vemos cómo cada apóstol, cada evangelista llama a la mujer de una manera. Mateo, por ejemplo, o Marcos también coinciden, hablan de esta mujer como una mujer. Dicen, es una mujer, no dan más detalles de ella. Pero cuando tú te lees esta historia en Lucas, dice que es una mujer de la ciudad que era pecadora. Por eso a mí me llama la atención lo de María Magdalena en esta historia, en Lucas. Sin embargo, en Juan habla de la mujer hermana de Lázaro. La mujer hermana de Lázaro. ¿Tú quieres que te diga un secreto? ¿Tú quieres saber quién es la mujer de la que habla en esta historia Jesucristo? De la que habla en esta historia el Evangelio. ¿Tú sabes a quién se compara esta mujer? Esta mujer es la iglesia. Esta mujer es la iglesia. ¿Cómo se habla de la iglesia? ¿Tú crees que la iglesia en este tiempo tiene algún valor? El mismo valor que tenía la mujer en ese tiempo. La mujer en ese tiempo era una res, era una cosa sin derechos. Ni siquiera era tratada como un ser humano, era un cacho de carne
que solo servía para reproducir y que podía ser maltratada impunemente y no pasaba nada. Y que no se contaba con su opinión, que no se contaba con sus habilidades, no se contaba con sus dones, no se contaba con nada. Tú dime ahora en este tiempo, ¿qué piensa la gente de la iglesia? Yo a veces pongo la televisión y veo esos canales que son presuntamente cristianos y veo algunas cosas ahí que yo digo, si yo no fuera cristiano, si yo fuera ateo y yo viera esto, yo esto lo tendría por basura. ¿Y sabes qué? Dios le ha dado más discernimiento a muchos ateos más que a muchos cristianos. Hay ateos que se dan cuenta de la estafa de mucha parte de la iglesia. Hay muchos ateos que se dan cuenta. Cuando ven las maratónicas esas o ven las campañas esas de recogida de ofrenda y ve todas esas campañas que se hacen en la radio, en la televisión, los ateos escuchan y tienen más discernimiento que los cristianos. Los ateos se dan cuenta del engaño que hay ahí, de la intención que hay en todo ese tipo de campañas. Sin embargo, los cristianos, ¿cómo estamos? Dando como bobos, no discernimos, no nos damos cuenta que nos están tomando el pelo, no nos damos cuenta que nos están sacando la cartera, no nos damos cuenta de nada de eso. Tenemos una obediencia errónea, que es la obediencia ciega, que no tiene amparo en la palabra. No me digas que no. ¿Cuántas veces has dado una ofrenda y al rato has dicho, no debía haberla dado? A mí me ha pasado muchas veces. Muchas veces piensas, no, por esto, vamos, no, vamos por esto, lo otro, no, esto es de Dios, y venga, va. Los ateos tienen más discernimiento que los cristianos, escúchame. Los cristianos nos han hecho creer que por ser cristianos tenemos que ser tontos, o que no tenemos que razonar, o que no tenemos que tener lógica, o que no tenemos que ver las cosas. Y este pueblo tiene que despertar, este pueblo tiene que saber que hay un Dios bueno que nos va a dar los recursos sin necesidad de engañar a nadie. Tenemos que abrir los ojos, abre los ojos. ¿De qué quiere vivir? ¿De qué queremos vivir? Esta es la iglesia, el mundo ve nuestra iglesia, ve la TVN, ve Enlace, ve todos esos canales que hay por ahí por la tele, donde están pidiendo cada 3x2 y 2x3, están pidiendo el dinero de aquella manera, con engaño, retorciendo la palabra, manipulando la palabra, y la gente que está en el mundo ve eso y se da cuenta del engaño. Entonces, ¿cómo quiere que vengan a la iglesia nunca? La gente dice, yo no voy ahí, si yo voy ahí, en 3 meses me han comido el coco y me he quedado sin nada. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quién va a ir a una iglesia así? ¿Esa es la iglesia? ¿La de sacar pasta? ¿La de apretar a la gente? ¿La de pisarlo como uvas y como olivas para sacarles todo el jugo y luego tirar los huesos y el pellejo por ahí? ¿La iglesia que le quita la lana, los huesos, el rabo, los ojos, que se lo quita toda la oveja y cuando la oveja ya no vale ahí te quedas? El otro día me venía un pastor llorando, pastor, ayúdeme. No sé si dejé esa historia medias antes, es que se me voy de una cosa a otra. Pastor, ayúdeme, ¿qué te pasó? No, casi me quedo sin iglesia. Encima he hablado con ese pastor y me ha dicho que si mis miembros se van a su iglesia es porque yo soy un mediocre. Y es porque yo no valgo. Es que a lo mejor me ponga a orar porque a lo mejor yo no tengo llamado de pastor. Es un pastor diciéndoselo a otro. El pastor grande diciéndoselo al pequeño. Y además le dice, y como llevas 3 meses sin traerme el diezmo de iglesia, ¿usted ha visto en alguna parte de la Biblia donde se hable del diezmo de iglesia? ¿Donde una iglesia tenga que darle el diezmo a otra iglesia? ¿Usted ha visto eso? Esa es una de las grandes estafas de la iglesia de este tiempo. Las iglesias grandes cogen, seducen, enamoran a los pequeños porque los llevan a sus grandes templos, le enseñan sus grandes tesoros y le dicen, ay, yo quiero ser como este, yo quiero estar bajo tu cobertura. Ah, ¿tú quieres estar bajo mi cobertura? Sí, me tienes que dar el diezmo todos los meses. Entonces ves al pastorcito que tiene allí a 20 miembros en un pueblecito pequeño que apenas les alcanza con lo que reúnen para pagar el alquiler de su templo, pero está sacándose hasta del hígado para llevarle al grande su diezmecito todos los meses. Eso está pasando. Entonces cuando al grande ya no le llevas, el grande ya se olvida de ti. Ya no le eres útil. ¿Me oyes? Ya no le eres útil. Y eso está pasando. Y se está predicando de eso, a manta.
y cada vez retorcida, y la palabra la retorcemos más para que la gente dé más. ¿Y sabes qué te digo? Que cuando somos capaces, los que estamos en estos púlpitos, de que cada uno de vosotros experimentéis lo que es dar por amor a Dios, todo lo demás sobra. Cuando uno da por amor a Dios, ya no existe el diezmo, ya no existe la ofrenda, ya no existe nada. Existe que uno da por amor a Dios, punto. Y no hay que recordárselo cada 2 por 3, ni hacer campañas cada 3 meses. Y así estamos. Y esta mujer era vista así por la religión. Era una mujer de la ciudad, una mujer pecadora, una mujer que seguramente se dedicaba a la prostitución. Así es como el mundo ve a la iglesia. Pero Dios ha dicho, no, esto va a cambiar ya. Ya el mundo no va a ver a la iglesia más así. Ya el mundo ya no va a ver a la iglesia más como la pecadora, la que está en la ciudad y la que prostituye cualquier cosa, contamina el mensaje, contamina el evangelio, vende el evangelio para sacar un rédito económico. Dios ha dicho, eso se va a acabar. Las iglesias que hacen eso, escúchame bien, esto es profético, las iglesias que hacen eso, más tarde o más temprano, y más pronto que tarde, más pronto, van a caer. Y tú lo vas a ver en los próximos meses. Tú vas a ver mega iglesias caer, porque están prostituyendo el evangelio, están contaminando el evangelio, están viviendo para sus propios intereses. Se están creando sus propias torres de Babel, sus propios imperios pequeños. Tú sabes, yo ya no voy. Hace un año ya no voy a reuniones de pastores. Ya no voy. Porque tú vas a las reuniones de los pastores y sabes lo que son las reuniones de pastores. Como las reuniones de los cazadores. A ver quién ha cazado más. Como los que juegan al mus o los que juegan al póker. Todos son los mejores. Mejores que el otro, todos tienen mejores proyectos, mejores visiones, todos son mejores, todos son más grandes, todos tienen. Entonces tú vas allí, tú te deprimes, dices, pues yo tengo allí mi centro cristiano, tengo allí a mi Rosy, que la conocí hace 38 millones de años, a mi Belén, tengo allí a Rosa, allí tengo allá a mis 4 allí que nos reunimos por la mañana a orar. Yo vengo aquí, esta gente tan grande, ¿yo qué soy? Esas son las reuniones de pastores. Oye, vamos a hacer algo todos juntos, vamos a reunirnos todos. No, yo con aquel no hago nada. No, yo con este no hago nada. Cada uno creando su propio imperio. Y tú no te puedes imaginar la competencia que hay. De estar en una reunión de pastores que venga uno. Me pongo aquí, Mauricio, para que no te muevas mucho. Que venga un pastor y venga a decirte, no, pues yo tengo este proyecto, porque tengo lo otro, porque vente a mi cobertura, vente a mi denominación. No te vayas con aquel, porque aquel es un sinvergüenza. Y luego al rato te vas porque te ponen siempre un buffet, ¿no? Yo ya no vi ni por el buffet ese. Hace 11 meses fui a la última reunión de pastores. Y te vas allí a tomarte un café, a tomarte un montadito de algo y miras para atrás y del que te hablaba mal de aquel están ahora los dos. Los dos como si están amigos. Vendiéndose su moto cada uno. Porque hay muchos vendedores de motos en la iglesia. Por eso el mundo maltrata a la iglesia. Por eso el mundo habla mal de la iglesia. Porque ¿sabes qué? Estamos convirtiendo a la iglesia en una cualquiera. Entonces, cuando tú dices, en mi iglesia no se vende nada. Ni aunque sea para comer, ni aunque sea para viajar, ni aunque sea para comprarte una casa. No se vende nada. Aquí no se vende nada. Si usted tiene un llamado de Dios, póngase de rodillas, súbase al Himalaya, suba por encima de los 3.300 metros, hágase un perfume y luego vaya delante del Señor, quiébrelo y derrámeselo en su cabeza. ¡Aleluya! Así ve la gente a la iglesia. La iglesia es una cualquiera en este tiempo. La iglesia es como una multinacional. La iglesia aplica criterios de crecimiento que son criterios que se enseñan en las escuelas de negocios. Tú vas a una escuela de negocios y te enseñan cómo tienes que hacer para que tu empresa crezca, cada vez tenga más trabajadores, más productividad, sea más grande, te puedas expandir, puedas ir al extranjero y ser una multinacional. Y eso es lo que se está enseñando en la iglesia. A ser grandes de esa manera. A tratar a la gente como grandes. Pero como grandes como el mundo.
Y no estamos dispuestos a eso, mi hermano. Hemos entendido qué clase de iglesia quiere Cristo. Es la iglesia con la que Él se va a casar, la iglesia virgen, la que nunca se prostituyó, la que no tiene mancha, la que no tiene arruga. Me gusta mucho ese pasaje de Mateo cuando dice que Dios apartó a un lado a unos y a otro lado a otros. Y aquellos que decían, yo hice en tu nombre milagros, yo prediqué el evangelio en tu nombre, yo levanté muertos en tu nombre, y Dios que les dice, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, tú no eres la novia que yo comprometí para mis bodas. Así nos ve el mundo, como una institución pecadora. Como una institución pecadora. Pero es que hasta la propia religión nos condena, ¿no? Tú escuchas hablar la religión de nosotros. ¿Y de qué habla? Mira lo que dice Lucas 7:39, mira. Lucas 7:39. Está hablando del mismo pasaje. Lucas 7:39. Antes se cuenta cómo esta mujer se agarra a los pies de Cristo, ¿no? En Lucas 7:39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjate cómo habla el fariseo de la mujer, cómo habla la religión de la mujer. ¿Sabes qué? Todo el mundo quiere tener en exclusiva a Cristo. Todo el mundo quiere llevar a Cristo a su mesa y no quiere que entren los demás. Todo el mundo quiere aparecer en Facebook con Cristo y la mayoría de la gente invita a Cristo a su vida por su propio interés, no por darse a Cristo. Este hombre invitó a Cristo a su casa, lo sentó a su mesa, se pegó el pegote con sus amigos, fariseos, todos los que estaban allí diciendo, oh, mira este Ananías, mira este Simón el leproso, ha traído a Cristo a su casa. Oh, mira, ha traído a Marcos Witt a hacer un concierto. Mira, ha traído a Benny Hinn. Oh, pastor, yo quiero hacerme una foto con Benny Hinn. Luego salgo en Facebook con Benny Hinn aquí al lado. Y ya somos super mega archi guays. Porque estamos con Benny Hinn, que es el ungido. Los demás somos basura, porque tenemos iglesias pequeñas. Dios está en todo lugar. Mire, aquí empieza lo bueno, escúchame bien, a ver si soy capaz de verdad, Señor, ayúdame a predicar esto. Enséñame, Señor, ayúdame, Padre. Hay algo que el Señor me reveló esta mañana y que me dijo, Cristo confirma, pero Dios unge. Esto es bonito lo que el Señor me ha revelado. No importa el material con el que estás hecho. No importa si eres de alabastro. No importa si eres de oro. Eso es lo de menos. Lo importante es el contenido. No importan las circunstancias que te forjaron y que te llevaron a tu estado actual. Lo importante, escúchame, no es el recipiente. Y muchos de nosotros y mucha parte de la iglesia está mostrándole al mundo su mejor recipiente, pero dentro están podridos. Estamos viviendo de la apariencia del recipiente. Le estamos mostrando al mundo lo grandes que somos, los templos tan bonitos que tenemos, todo lo que podemos hacer, cómo vamos a tener el templo más grande. Y si yo me entero que aquel va a hacer un templo más grande que el mío, llamo al arquitecto para que mañana le meta 40 metros cuadrados más donde sea, para que el mío sea más grande que el del otro. ¿Qué te crees, que no está pasando? Te estoy hablando de algo que está pasando. Eso sí, tú luego le puedes deber a todo el mundo, pero el templo más grande lo tienes tú. El templo más grande lo tienes tú y nadie te moja la oreja en eso. En eso estamos. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 1. Mira qué bonito es esto, mira.
Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Oiga, se están volviendo locos los pastores. ¿Usted ha visto cuántos apóstoles hay? De un tiempo a esta parte, el que más y el que menos es apóstol, oiga. ¿No? Pega usted una pata a una piedra y salen 7 apóstoles. ¿A que sí? Pues le voy a decir algo. Ya los apóstoles se han quedado en nada. El otro día nombraron a un hombre patriarca de apóstoles. Pero ese se ha quedado en nada ya. Porque el otro día nombraron a uno arcángel de los patriarcas de los apóstoles. Arcángel. ¿Usted cómo ve eso? Qué bonito llevar una tarjeta y decir, oh, ¿este quién es? Francisco Rubiales, arcángel de los patriarcas de los apóstoles. Y vengo a ver el Real Madrid Schalke 04 al Bernabéu gratis porque soy el arcángel. Y nadie se le ocurre a mí cerrarme las puertas del Santiago Bernabéu porque soy el arcángel. Oiga, qué bonito, ¿eh? Segunda de Corintios 1, 21 y 22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios confirma y Dios unge. Pero mira lo que dice el siguiente versículo, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay una parte espectacular en la historia de la mujer, de esta mujer de la que estamos hablando de la iglesia. Fíjate que esos vasos o esos frascos con forma de pera, de alabastro, llenos de perfume de nardo, del mejor precio, el mejor perfume de ese tiempo, fíjate cómo me llama la atención al ver que esos frascos eran sellados. Se les ponía un sello en la boca para que no se derramara el perfume. Y era un perfume que era solo utilizado en contadas ocasiones. A lo mejor se casaba tu hija y le echabas 2 gotitas aquí, para la boda. Pero rápidamente lo volvías a tapar. Y fundamentalmente también se utilizaba para ungir a los muertos. Porque el perfume de nardo, que es el perfume del que estamos hablando, es un perfume muy bueno, muy caro, pero muy fuerte. Y solo el perfume fuerte podía acallar el olor de un cuerpo en descomposición. Ahora, ¿qué me llama la atención de esta mujer? Que ella no coge el frasco de alabastro, le levanta el taponcito, le echa unas gotitas a Cristo, lo tapa, se lo guarda y se va. No. Ella lo que hace es quebrarlo. Ella lo parte. ¿Sabes por qué? Porque un frasco roto ya no se puede utilizar más. ¿Sabes qué me da la impresión muchas veces? Que muchos cristianos venimos el domingo, sacamos el frasco de alabastro lleno del perfume de la oración de las 10 de la mañana, o lleno del perfume de la oración de 5 minutos que hemos hecho un día sí y otro no. O sea, un perfume que no es de demasiada calidad tampoco. Pues nos subimos al monte a cogerlo. Venimos al culto, destapamos el taponcito, el sello, un poquito, mojamos un poquito el dedito, se lo damos a Dios, lo tapamos, nos lo llevamos hasta el domingo que viene. Pero conservamos el frasco. Nos tiene que durar el frasco toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque fundamos nuestra fuerza en el frasco y no en el contenido del frasco. Entonces el Señor nos llama a que nos preocupemos del contenido y no que nos preocupemos del recipiente. Por eso esta palabra nos revela que no fue el frasco el que se quebró, sino que fue la mujer la que se quebró. Lo visible nos revela lo espiritual. Esta mujer quebró el frasco, lo derramó encima de la cabeza de Cristo, se le agarró a los pies, lo besó, derramó sus lágrimas sobre sus pies, secó sus lágrimas con su cabello y perdió el frasco para siempre. Eso en términos espirituales está hablando de que esa mujer fue delante del Hijo de Dios y se quebró.
Quebró su vida para nunca jamás depender de su propia vida, de su propio ego, para nunca jamás depender de sus propias habilidades, de sus propios dones. Ella fue y se quebró delante de Cristo y dijo: aquí yo muero y aquí se acabó. María Magdalena o la otra o la que fuera, aquí murió, aquí se acabó, aquí yo me derramo en el Señor porque esto es lo que yo quiero. Amén. Lo visible, escúchame, lo visible revela lo invisible. Ella hizo el rito del frasco del perfume, se desprendió de algo que era muy caro. ¿Qué le decían los propios apóstoles, los discípulos de Cristo? ¿Qué decían los fariseos? ¿Qué decían todos los que estaban allí? Pues vaya una tía tonta, lo que ha desperdiciado, porque ellos valoraban el valor del mundo de eso. Pero ella valoró el valor que eso tenía en el reino de los cielos. Por eso el Señor dice: no invirtáis en la tierra, porque viene el orín y el ladrón y lo pudre todo. Inviértelo en el reino de los cielos. Así que lo que tenga mucho valor para ti en la tierra, inviértelo en el reino de los cielos. Entrégaselo al Señor, siémbralo en el cielo, para que el Señor lo guarde en aquel lugar donde va a tener un valor eterno y nunca va a ser defraudado. Mira, el Señor me decía esta mañana por medio de la palabra: Dios ha puesto en ti una cápsula. ¿Alguien sabe lo que es una cápsula? En el invierno, ¿verdad, Rosa? Para la gripe tomamos cápsulas a punta pala. Amén. Dios ha puesto en nosotros una cápsula. Escúchame bien, presta bien atención a esto. Dios ha puesto en nosotros una cápsula que se llama el alma. Y dentro de la cápsula la ha llenado del perfume del Espíritu Santo. Por eso, fíjate, volvemos a Corintios. ¿Qué es lo que nos dice Corintios 1, 21 y 22? Dice que el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. Fíjate la cosa. Cuando tú y yo nacemos como Adán, lo que le importa a Dios no es tu cuerpo, no es el recipiente, no es el frasco de alabastro. Es la cápsula que pone dentro de ti. Esa cápsula se llama alma. Y dentro de ese alma, ¿Dios qué hace? Rosa, prepárate. ¿Y pone qué pone? ¿Qué pone dentro? Pone su espíritu dentro. O sea que Dios nos unge el primero a nosotros, para que luego nosotros vayamos con el alabastro que Él puso dentro de nosotros, con su soplido, con su espíritu. Aquí se me ve mejor. Llegar a Cristo, romperlo y derramarlo encima de Cristo. Y así completamos todo el círculo. Esa mujer nunca pudo haber ido a ungir a Cristo si antes ella misma no hubiera sido ungida. Dios nunca te va a pedir que le entregues a Cristo algo que Él no ha permitido antes que tú tengas. Cuando el Señor dice: mi palabra no volverá vacía, ¿os recordáis ese versículo? Yo daré palabra y mi palabra no volverá vacía. ¿Qué está diciendo? Que el Señor va a poner su palabra en aquellos que tengan una tierra que va a dar un fruto a esa palabra, para que ese fruto crezca y vuelva a Él. Así que Dios es el que llena y Dios es el que vacía. Mira, no es que ore, es que ya tenemos que cambiar algunos conceptos de la vida cristiana. Ese frasco de alabastro que Dios ha puesto en nosotros, esa cápsula que se llama alma, está hecha de un yeso muy frágil. Porque se tiene que romper fácilmente para que el Espíritu se libere y pueda tener comunión con el Espíritu. Porque la palabra dice que las cosas del Espíritu se entienden con las cosas del Espíritu y las cosas de la carne se entienden con las cosas de la carne. Y el problema de muchos cristianos es que queremos entender a Dios con la mente. Queremos entender a Jesús con nuestra lógica, con nuestra razón, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de pensar. Y eso es incompatible, es como el agua y el aceite. Entonces la única manera que comprendamos a Dios y podamos ir delante de Cristo, quebrarnos y derramar y ungirlo, es que nuestro espíritu sea liberado del alabastro que Dios ha puesto aquí, para que sea suelto, sea liberado, sea derramado y sea mezclado con el Espíritu de Dios. Entonces ahí cuando uno cree, es ahí cuando uno tiene las experiencias que tiene con Dios, es cuando a uno le crece la fe, es cuando uno madura, es cuando uno comprende. Es cuando uno va al mundo, al vecindario y hace a Cristo famoso en su generación.
Es cuando uno dice, yo he venido aquí a engrandecer a Cristo, yo no valgo nada, yo no quiero nada, yo me he quebrado, yo he ido y aquí quien vale es Cristo. Si tratas de comprender esto con tu mente, no me habrás entendido nada. ¿Sabes qué? No es que ores, es que te quebrantes en la madrugada y busques al Padre. No es que vayas y digas, Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón y ya hemos orado hoy. No, no es eso, es que te levantes en la madrugada, te quebrantes tu sueño, quebrantes tu descanso y vayas a buscar el rostro de Dios. Eso es lo que el Señor espera de esta iglesia. No espera eventos, no espera dinero, no espera todas esas cosas, espera quebrantamiento. No es que des, es que te quedes sin nada. Escúchame. Uy, esto que poquito gusta. No es que le des. A mí una persona me dijo una vez, pastor, pues que sepa que yo no estoy de acuerdo con el diezmo. Y digo, yo tampoco. Y dijo, sí, usted tampoco, qué bueno, nunca escuché a un pastor que estuviera en contra del diezmo. Digo, no, yo estoy a favor del cienmo. Y dijo, mejor voy a dar el diezmo y ya. Por lo menos empezamos por lo poco. Ya el tipo empezó a dar el diezmo, por lo menos ya llegará un día que dará todo. Así que quebrarse no es que dar el diezmo, no es que dar la ofrenda, es darlo todo. Es quebrarte. No te llevas ni una esquirla del frasco de alabastro a tu casa de recuerdo de decir, este es el día que yo estuve con Jesús. No. No te quedas con nada. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan sensibles los seres humanos? Porque somos seres de alma. Y porque nuestra alma es frágil. Cualquier cosita estamos ofendidos. Cualquier cosita nos duele. Cualquier cosita somos capaces de no perdonarla nunca. Lo cual es un error. ¿Por qué? Porque el alma es muy quebradiza. Entonces reparar el alma cuesta mucho trabajo. Y ahora el medio de reparar el alma se llama psicólogos. Ahora la gente tiene un problema y va al psicólogo. Oiga, venga usted al pastor, no al psicólogo. El psicólogo lo que hace es echar un manto por encima y darte algunas estrategias para que no te acuerdes de quién te ofendió. Y te dice que le sonrías a todo y que pienses en positivo. Hay gente más degenerada todavía que no va al psicólogo, va al abogado. Esos ya sí que son degenerados, de verdad. Te lo prometo. No sé por qué digo estas cosas, pero es verdad. No es que leas la palabra, es que no hagas otra cosa que leer la palabra. 10 minutos viendo la televisión, que no lees la palabra, son los 10 minutos más desperdiciados de la vida. Empezando por mí. Yo también veo la televisión, ¿a qué te crees? Sobre todo el Sálvame. Para seguir con la broma del pastor Roberto, de la escuela, del estudio de esta mañana. Así que no es que ores, es que te quebrantes buscando al Señor. No es que des, es que te quedes sin nada. No es que leas la palabra, es que no hagas otra cosa. Dice Marcos 14:3, dice, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Lo más valioso que Dios el Padre nos ha dado es el alma y su espíritu. Ese vaso de alabastro representa el alma, el perfume representa el espíritu, pero tú sabrás y yo tendré que saber qué clase de espíritu quiero derramar delante del Señor. Cuanta más calidad quieras que tenga tu espíritu, más sacrificio vas a tener que realizar. Cuanto más puro quieres que sea el espíritu tuyo, más arriba tienes que subir a buscar al Señor. No sé si llegaremos alguna vez al Everest, pero si estamos por encima de los 3.300 metros, te garantizo que le vas a entregar al Señor un perfume que le va a ser bien grato. Usted tiene una alarma, tiene un despertador, o con los móviles, ya lo hacemos con los móviles todo, ¿no? Los móviles hacen todo, ya solo falta que cocinen. El día que mi móvil me planche los pantalones, yo seré un hombre feliz y mi esposa más. Amén. Gloria a Dios. Usted no sabe, yo le digo mi experiencia, porque a lo mejor usted se cree que yo soy Superman, ¿no?
pero todavía no me he puesto los calzoncillos encima del pantalón, así que gloria a Dios. Usted ha visto en las alarmas y en los móviles, cuando pone usted el despertador, que hay un botoncito que dice posponer. ¿Te lo has visto ese? El mío tiene 9 minutos. A mí a veces me suena y yo lo miro y digo 9 minutitos más. Y le doy. Y a veces le doy hasta 3 veces. Ya me he prohibido darle más de 3 veces. Porque ya son 27 minutos y ya es mucho, ¿no? Pero para eso me lo pongo temprano, para que luego no se me haga tarde. Me lo pongo a las 5 para estar aquí a las 6 de la mañana, a las 6 menos 10. O a las 6:20, otros días que llego más tarde. A veces tenemos esa pelea. Oiga, no le estoy hablando de nada que es desconocido para usted. El problema es cuando le damos al ok a la alarma y nos dormimos. Entonces ya no te despierta nadie. El problema es cuando llega la derrota. Pues no se tiene que levantar. Y si usted puede venir aquí a orar, venga. Y si no puede, ore en su casa, pero a esa hora, temprano, de madrugada. Y los que vienen, que sigan viniendo. Y los que venían, que vuelvan a venir. Pero hay que quebrantarse, hermano, no hay otra. Usted quiere tener un buen perfume en el alabastro de su alma. Hay que subir. Hay que llegar hasta una altura tal que hasta a veces nos falta el oxígeno. Pero es el Señor quien nos sostiene. Ya estoy terminando, solo me quedan 2 hojas. Lo más valioso que Dios el Padre nos ha dado es el alma y es su espíritu. Pero somos nosotros los que tenemos que mejorar el espíritu, tenemos que buscar del Señor, tenemos que ir a lo alto de la montaña a buscar que Dios nos unja a nosotros para que luego nosotros podamos ir a Cristo a confirmar, como hemos leído en 2 Corintios. Amén. Mira. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Dónde? En nuestro alabastro. El corazón es el alma, es el alabastro. Cuando usted busca del Señor, cuanto más alto busca del Señor, cuanto mayor es el sacrificio, el esfuerzo por encontrarse con el Señor, el nardo, el perfume, cada vez es más puro. Y cuando usted baja de ser ungido por Dios y va al encuentro de Cristo, y usted quiebra el alabastro de su alma y le derrama ese perfume al Señor, muchos le van a decir que usted está desperdiciando lo mejor de su vida, que está tirando por la borda su carrera, su juventud y tantas cosas. Incluso gente hasta de la propia iglesia te va a tratar de desanimar. Porque ellos mismos no tienen la gallardía de subir al Himalaya por sus plantas. Entonces viven del fracaso de los demás. Pero usted no oiga eso, usted no está desperdiciando nada. Usted ha ido a buscar a la fuente genuina de donde tiene que ir a buscar. Y ahora usted va y se lo entrega a Cristo y se quiebra delante de Cristo. Amén. Dios el Padre te unge completamente. Te unge de los pies a la cabeza. Mira, Lucas 7:37. Lucas 7:37, mira, porque aquí Lucas lo cuenta la misma historia, pero tiene algunos matices ahí distintos, ¿no? Lucas 7:37. Aleluya. 7:37, está aquí. Bueno, el 36 lo leemos también. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Fíjate que los otros apóstoles hablaban de que el perfume fue derramado sobre la cabeza de Cristo. Pero Lucas está hablando de que además el perfume fue derramado sobre los pies de Cristo. Cuando Dios te unge de los pies a la cabeza. Mejor dicho, de los pies a la cabeza. De la cabeza a los pies. Oiga, ¿quién es la cabeza de aquí? ¿Y los pies quiénes somos? No solo somos los pies, somos del cuello para abajo. Ahora, cuando la iglesia
que es la mujer, ¿no? Estamos en ello. Nos acordamos de esa comparación, ¿no? Cuando la iglesia, que es la mujer, viene y se quiebra delante de Cristo, Cristo es ungido, pero el cuerpo también es ungido. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la iglesia se tiene que quebrar. La iglesia se tiene que quebrantar. Y nosotros como congregación estamos llamados a quebrantarnos. ¿Quiere usted que le diga cómo nos vamos a quebrantar? Lo vamos a hacer esta mañana aquí. Dice la palabra que esta mujer, además de derramar el perfume sobre Jesús, dice que se le agarró a los pies a Jesús. ¿Por dónde? ¿Por delante o por detrás? Muy bien, Rosa. Dice que estaba abrazada a los pies de Cristo, por detrás de Cristo. Y dice que derramaba sus lágrimas sobre sus pies. ¿Usted quiere saber quiénes son las lágrimas? Las lágrimas somos cada uno de nosotros. La manera en que la congregación se quiebra delante de Cristo es que cada una de las lágrimas sea derramada. Esto se lo escucho yo a alguien y hubiera dado un bote en la silla. ¿La mujer quién es? La iglesia. La iglesia se tiene que quebrantar. La iglesia tiene que derramar sobre la cabeza de Cristo lo que antes Dios nos ha dado subiendo al monte. ¿Sí o no? Pero para que la iglesia se quebrante, cada uno de nosotros que somos las lágrimas, tienen que mojar los pies de Cristo. Lo que pasa es que hay lágrimas que no quieren llorar. Por eso el Señor está limpiando la congregación. Cada día veo sillas más vacías. Cada día veo más sillas vacías. Porque lo que el Señor está haciendo en esta congregación es dejar solas las lágrimas que están dispuestas a llorar a los pies de Jesús. Los que no están dispuestos a llorar, el Señor los va a quitar. Los odres rotos, como el otro día me hablaba en Revelación Joseph, los odres rotos que hay o que había, ya no hay tantos. Yo creo que ya no hay ninguno. Bueno, lo vamos a ver dentro de 3 minutos. Si hay algún odre roto, alguna lágrima que no quiere venir a llorar aquí delante de los pies del Señor. Pero los odres rotos, por donde se desperdicia el vino, no están aquí para este propósito. El Señor los quita, los aparta. Los quita. No están para este propósito, los echa. Y esta es la cosa hoy. Que la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y sobre esa cabeza, nosotros que somos el odre, el alabastro, el frasco, nos tenemos que derramar para ungir a Cristo. Y para derramar un mejor perfume a Cristo tenemos que sacrificio, esfuerzo. ¿Y cómo se va a ver? No, que venga el pastor solo a las 4 de la mañana y ore él solo, ya ora él por todos. Hay iglesias que solo quieren llorar por la lágrima del pastor, que no comprenden que cada uno es una lágrima y que cada uno tiene que llorar su propia lágrima para que todas las lágrimas juntas mojen y laven los pies del Señor, para que cada uno de nuestros cabellos sequen los pies del Señor. Y cuando eso ocurre, la iglesia estará ungida también. ¿Quieres que te diga algo ya para terminar, antes de invitarte a que salgas aquí adelante? Las lágrimas son el perfume del alma quebrantada. Tus lágrimas son el mejor perfume con el que podemos ungir a Cristo. Pero parece que hay que quebrantarse. Mira, la debilidad, la humildad, la santidad, la obediencia y la gracia nos llevan a la eternidad y a la memoria. ¿Sabes cuál es la iglesia que Cristo quiere? La iglesia quebrantada. Dios no se va a casar con una mega iglesia o mini iglesia que está fuerte en sí misma, que no se quebranta, que no sube al Himalaya a coger la valeriana para hacer el perfume de nardo. Sí, harán cosas muy grandes, muy espectaculares, muy bonitas y saldrán hasta por la televisión. Pero esa no es la novia que Cristo ha escogido. La única iglesia eterna es la iglesia santa.
La iglesia que se quiebra, la iglesia que obedece, la iglesia que se aparta para Cristo, la iglesia que es capaz de subir 3.300 metros o más para buscar el rostro del Señor. Esa es la iglesia que Dios busca. Mira lo que dice Mateo 26:13. Mateo 26:13. Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este versículo está hablando de esta mujer, pero esta mujer es la iglesia. Y lo que la palabra está diciendo, que solo va a tener Dios memoria de aquellas iglesias que se hayan quebrantado, que le hayan entregado lo más preciado a Cristo, que lo hayan derramado sobre Cristo, que hayan ungido a Cristo. Esas son las iglesias que van a estar en el libro de la vida. No las que hagan fuegos de artificio y cosas espectaculares y que están cambiando el gozo por el entretenimiento, y están cambiando la palabra por la filosofía, y están cambiando el evangelio por técnicas de mercadotecnia. La que va a resistir a la memoria, dice, para memoria de ella, para memoria de esa mujer, pero para memoria de la congregación, para memoria de la iglesia, va a ser la iglesia santa, la iglesia que se quebranta, la iglesia que busca el rostro del Señor, la iglesia que da lo que no tiene, la iglesia que busca, la iglesia que ora, la iglesia que aparta su corazón para Dios. Esa es la que va a permanecer para memoria. Por eso la iglesia de Cristo va a ser eterna, porque de entre todo el panorama de iglesia, Cristo está sacando lo precioso de lo vil, está sacando lo precioso de entre lo vil. ¿Y quieres que te diga algo? Nosotros somos bastante preciosos, somos bastante preciosos. La iglesia no va a ser calificada por su tamaño, ni por su ubicación, ni por los metros cuadrados, ni por las plantas que tiene, ni por las veces que sale en la tele, ni por lo guapos que son y delgados sus pastores. Hay pastores que se operan, que se ponen peluquines, pastoras que se ponen senos y traseros brasileños para aparentar guapos mientras predican. La iglesia no va a ser calificada por eso, ni por su tamaño, ni por su ubicación, ni por su belleza, ni por su recipiente, ni porque ni por el frasco no sea de alabastro, que sea de oro. La iglesia va a ser calificada por su santidad. Por eso la iglesia, hermano, escúchame, tiene que quebrantarse y morir a como es, para nacer a como tiene que ser. La iglesia tiene que morir a como es, para nacer a como tiene que ser. Mira lo que dice Mateo 26:12. Mateo 26:12. Cuando Jesucristo está reprochándole a aquellos que critican a aquella mujer que lo está ungiendo. Dice Mateo 26:12, habla Jesús y dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Mire, raramente en ese tiempo se derramaba ese perfume tan caro sobre personas que estaban vivas. Raramente. Se derramaba sobre los muertos para que no oliera a muerto. Sin embargo, aquí vemos cómo esta mujer está derramando el perfume de los muertos en la cabeza del que está vivo. Pero Jesucristo dice, esto no cambia mis planes. Yo voy a la sepultura. Me está ungiendo por adelantado porque yo tengo que morir. Y lo que Dios nos está hablando hoy es eso. Que Dios quiere ungirnos. Quiere ungir a la iglesia de este tiempo para que muera como es. Esta iglesia de fantasía, esta iglesia de fuegos de artificio, esta iglesia de evangelios malinterpretados, de evangelios retorcidos, esta iglesia de la grandiosidad que quiere venderse al mundo como algo grande. El Señor quiere hacerla morir, quiere llevarla a la sepultura para hacerla nacer como tiene que ser. Cristo murió en la cruz como humano, aunque era 100% Dios. Pero cuando resucitó ya no tenía de humano ni una gota. Ya era Dios al 100% otra vez. Así tiene que ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos que morir a lo que somos para nacer a lo que tenemos que ser. Pero eso requiere sacrificio. Te lo repito, subir al Himalaya, tomar las valerianas, sacrificio, esfuerzo, hacer un buen perfume. Y llevárselo a Cristo y quebrantarlo, darle todo lo bueno, lo valioso que tenemos. Cada uno de nosotros es una lágrima del quebrantamiento de la iglesia. Y yo os invito hoy a que salgáis aquí adelante conmigo, los que se crean una lágrima, que quieren lavar los pies de Cristo. Yo te invito a que vengas aquí delante.